Muy buenos días, queridos niños y niñas. Hoy día viernes 17 de septiembre del 2021 con el área de comunicación. Espero que se hayan lavado las manos, hayan rezado a Dios y obedecido a papito y a mamita. Seguimos con la experiencia, cuidamos nuestra salud promoviendo una cultura de alimentación saludable y la actividad del día de hoy leemos una poesía. Criterios que voy a tomar en cuenta para tu evaluación. Ubicar información en diversas partes del texto, explicar con mis propias palabras de qué trata el texto y explicar con mis propias palabras para qué fue escrito. Empezamos la actividad del día de hoy. Nuestro propósito, leer un texto para conocer de qué trata e identificar para qué fue escrito. Observa las imágenes y responde. Miren, ¿qué estamos observando en la imagen número 1? ¿Y qué observamos en la imagen número 2? Responde oralmente a papito o mamita. ¿Qué observas en la imagen 1? A ver, ¿qué será? Muy bien. ¿Qué estación del año está lleno de color y alegría? ¿Qué observas en la imagen 2? ¿Y recuerdas qué día empieza esta estación del año? La imagen de la 1. ¿Qué estación será y cuándo empezará? Muy bien, queridos niños y niñas, responden oralmente a papito y a mamita. Lee y contesta en tu cuaderno antes de la lectura. Miren, ¿qué dice allí en la presentación que se te da? ¿Por qué se te da esas imágenes? Interesante. ¿Qué dice la primera imagen? A ver, Neri, con unas gotas de primavera. ¿Por qué estarán esas imágenes, no? A ver, Raulito, ¿qué dice Raúl? Señorita, allí tenemos una flor, tenemos el arco iris, tenemos unas gotitas, tenemos un lapicito. ¿Por qué estarán todas esas imágenes allí acompañando a ese título con unas gotas de primavera? ¿Qué será? ¿No? ¿Será un texto? ¿Qué clase de texto será? ¿Será una canción? ¿Será un cuento? ¿Qué será, no? Muy bien. A ver, vamos a imaginarnos qué es lo que crees tú que sea. ¿Qué título tiene la lectura que vas a leer? A ver, ¿qué clase de texto será esa lectura? ¿Qué imágenes observas que acompañan al texto? ¿Por qué? ¿Por qué estarán esas imágenes? ¿Estarán de adorno o estarán por algún motivo? ¿Qué característica crees que tiene el texto que vas a leer? ¿Qué características tendrá? ¿No? ¿Y de qué crees que trata el texto que vas a leer? A ver, vamos imaginando de qué tratará el texto. Lo colocas allí, porque esos son tus saberes previos, lo que tú sabes antes de leer la lectura. No importa si te equivocas, porque después después de haber leído, ya te vas a dar cuenta de qué trata el texto. También en tu cuadernito en hoja de reuso, copia el siguiente cuadro y responde las dos primeras preguntas. Escribe en la primera columna lo que sabes sobre la poesía y en la segunda lo que te gustaría saber en el texto que leerás. La última pregunta la contestarás al final de la lectura. Quiere decir lo que está en celeste lo vas a contestar al final, no ahorita, porque después de haber leído todo y de haber informado todo, recién vas a dar tu opinión sobre qué aprendí el día de hoy. ¿Qué sé sobre la poesía? A ver, ¿sabes algo sobre la poesía? ¿Cómo está estructurado? ¿Tiene partes? ¿No tiene partes? A ver, escribe allí. ¿Qué me gustaría saber sobre la poesía? ¿Qué te gustaría saber a ti? A ver, Neri. Neri me dice señorita. A mí me gustaría saber sobre sus estrofas, ¿no? ¿Qué dicen sus estrofas? Muy bien, Neri. Y ya sabes que este cuadradito lo vas a hacer al final de haber realizado toda tu tareita. Lee atentamente el texto y contesta en tu cuadernito durante la lectura. Recuerda, cada línea de la poesía es un verso. ¿Cuántos versos tendrá la poesía? A ver, antes de empezar a leer voy a ver el título. ¿Qué dice el título? Con unas gotas de primavera, Neri. Señorita, igualito lo que vimos adelante. Muy bien, Neri. ¿Y por qué están estos dibujitos? A ver, Raúl me dice, señorita, porque el
texto nos hablará sobre las flores, sobre el arco iris. Ah, muy bien. Entonces, esta es una poesía y la poesía tiene su título, tiene sus versos, tiene sus estrofas y tiene también su autor. En este caso, a ver, José, ¿cuál sería el autor, señorita? Dice allí abajo anónimo. ¿Y por qué dirá anónimo José? Ah, porque no se sabe quién lo ha escrito, ¿no es cierto? Por eso es anónimo, porque cuando lo escribe una persona y lo plasma, pone allí, por ejemplo, Juan Pérez, ¿no? Es el autor, pero en este caso es anónimo porque no se sabe quién lo escribió. Muy bien, entonces el autor en este caso es anónimo. ¿Y qué dice el título con unas gotas de primavera? Dice. Con unas gotas de primavera dibujé flores en la vereda. Con tinta clara de madrugada puse cosquillas bajo la almohada. Con lluvia fresca del mes de septiembre pinté el arco iris en mi sombrero. Con una lágrima de enamorados tejí un secreto que no he contado. Y con espuma que me da el mar invento mundos para jugar. Anónimo. Muy bien, esta es la poesía que les estamos plasmando en este caso. Y como dice el niño, cada línea es un verso. Entonces voy a contar cuántos versos hay. A ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 20, ¿no? 20 versos. ¿Y cuántas estrofas hay, Neri? Ah, señorita, las estrofas son los pequeños parrafitos donde se nota que hay una división, ¿no? Que separa. Entonces, ¿cuántos estrofas habrá, Neri? Habrá 1, 2, 3, 4, 5 estrofas, señorita. ¿Estás de acuerdo con eso, Saraí? Sí, señorita, son 5 estrofas y 20 versos. Muy bien, Neri. ¿Y por qué crees tú, Isaí, que están allí los dibujos ahora que has leído tú la poesía? Ah, porque allí dice flores, señorita, en la primera estrofa dice flores, por eso hay la flor. Y en la, a ver, ahí dice con lluvia fresca, entonces allí tenemos las gotitas de lluvia, ¿no? Y también dice pinté el arco iris, por eso que está el arco iris y está un lapicito que ha pintado. Muy bien, Isaí, tu respuesta. Después de la lectura, después que has leído la lectura, contesta las siguientes preguntas en tu cuadernito. Es importante releer para poder entender. Si no entiendes, vuelve a releer y mira lo que se te está presentando. ¿Recuerdas cuántas estrofas tiene la poesía? Cuenta. A ver, querido niño y niña, ¿qué clase de texto es una poesía? ¿Qué clase de texto será? A ver, ¿cuál es el título de la poesía que has leído? ¿Quién es el autor de la poesía? ¿Y cuántos versos tiene la poesía? ¿No? Si la poesía me expresa sentimiento, si la poesía me expresa alegría, si la poesía me expresa tristeza, ¿qué clase de texto será? A ver, ya lo hemos visto en anteriores clases. Lo colocan ahí. Muy bien, queridos niños y niñas. Responde en tu cuadernito. Después de haber leído el texto, ya puedes dar una respuesta válida a estas dos preguntas. ¿Te acuerdas que tú hiciste el antes? Ahora ya tú puedes, después de haber leído todo lo que se te ha presentado, ya tú puedes dar una respuesta ya válida para estas dos preguntas. ¿Para qué fue escrito este texto? A ver, de acuerdo a lo que tú piensas, ¿para qué fue escrito? ¿Y de qué trata el texto que has leído? Muy bien, queridos niños y niñas. Leemos y conocemos. Aquí vemos dos imágenes que me presentan y dice, la poesía. La poesía es un género literario que se basa esencialmente en la creación de belleza sin ningún propósito práctico.
Es una de las manifestaciones artísticas más antiguas, una forma de expresar emociones, sentimientos, ideas y construcciones de la imaginación. La poesía. La poesía es un texto escrito que cumple con una estructura muy particular. Las oraciones se dividen en varios renglones llamadas versos. Los versos se agrupan en estrofas. También en la poesía los versos tienen rima, lo que da musicalidad. Cuando no hay rima entre los versos se le conoce como versos libres. Muy bien, queridos niños y niñas, seguimos. Seguimos conociendo de la poesía. Miren, allí tenemos dos clases de poesía. Y dice, Bodas de Flores es el título. Aquella Rosita, la línea es el verso. Nacida en abril, quería casarse como un alelí. La estrofa es el grupo, el conjunto de versos. Va de padrino su tío el jazmín e irán a la boda clave de 100.000. Y el autor en este caso es José del Rosal. Entonces, aparte de las partes de una poesía son título, versos, estrofas y autor. Tiene 4 partes. Entonces, vemos allí cuántas estrofas tiene. 1, 2, 3 estrofas. ¿Y cuántos versos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 versos, ¿no es cierto? 4 estrofas, en este caso 3 estrofas y 12 versos, 3 estrofas, ¿no es cierto? En lo que es Boda de Flores. Y en lo que es aquí El Niño Yuntero, que es otra poesía, igual. ¿Tiene cuántas estrofas? Tiene 3 estrofas. ¿Y cuántos versos tendrá? Te lo dejo a tu criterio, cuéntalos. Dice, poema, conjunto de versos reunidos en estrofas. Ya sabes que todo poema tiene estrofas. El verso, conjunto de palabras que se encuentran en una línea. Las líneas vendrían a ser el verso. Y la estrofa, conjunto de versos, ¿no? En este caso, ¿cuántos hay? Muy bien. Entonces, las partes de una poesía son título, verso, estrofa y autor. Muy bien, queridos niños y niñas. Reflexiono sobre mis aprendizajes. Al leer el texto, ¿lo logré o necesito mejorar? ¿Ubiqué información en diversas partes del texto? ¿Lo hice o no lo hice? ¿Expliqué con mis propias palabras de qué trata el texto? ¿Expliqué con mis propias palabras para qué fue escrito el texto? Y la tareita del día de hoy, foto de responde las preguntas antes de leer, foto de responde las preguntas después de leer, foto de responde las 2 preguntas, para qué fue escrito el texto, de qué trata el texto, y aprende la poesía y declame, envía una foto o un video de tu poesía. Muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos el día lunes con